Juan Ramón Rayo. Bueno, creo que casi no necesita presentación, pero bueno, os cuento que es doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor en el Centro de Estudios OMA, en el Centro de Estudios ISEAD y en la Universidad Católica de Ávila. Es director del Instituto Juan de Mariana y analista económico en diversos medios de comunicación. Colabora habitualmente con La Sexta Noche y en medios escritos Confidencial y La Razón. Adelante. Pues muchas gracias y muchas gracias al Club de los Viernes por la invitación. A mí también me sugirieron hablar sobre un tema típicamente andaluz y casi me he solapado con Fernando. No voy a hablar del Estado clientelar, que efectivamente es algo muy andaluz, sino también del empresario extractivo, que también es algo, me temo, muy andaluz. Y voy a hablar del empresario extractivo porque los liberales solemos glorificar la figura del empresario, y es lógico que así sea, porque hay un tipo de empresario, al que llamaré empresario creativo, que es tremendamente útil para el buen funcionamiento de cualquier sociedad libre que se precie. Pero hay otro tipo de empresario, el empresario extractivo, que lejos de ser positivo, lejos de contribuir a la prosperidad de la sociedad, tiende a socavar las bases de su bienestar material y tiende también a corromperla moralmente. Básicamente, un empresario es simplemente un agente encargado de intermediar, coordinar o promover proyectos. Y sabemos que en cualquier sociedad hay dos formas por las cuales una persona puede conseguir sus fines. El filósofo Franz Oppenheimer hablaba de los medios económicos y de los medios políticos. Los medios económicos son los intercambios voluntarios, la cooperación voluntaria. Tú das, yo doy, intercambiamos porque yo salgo beneficiado de lo que tú me das y tú sales beneficiado de lo que yo te doy. Los medios políticos son los medios violentos, los medios coactivos, es esencialmente la rapiña. Y por tanto, una persona también puede enriquecerse y puede prosperar rapiñando al resto. Los intercambios voluntarios, los medios económicos, dan lugar a juegos de suma positiva. Las interacciones coactivas, el parasitismo, da lugar a juegos de suma cero o incluso negativa. Por tanto, aquí hay que introducir la figura del empresario. Si el empresario se dirige a participar en intercambios voluntarios, si el empresario participa en esos juegos de suma positiva, utiliza medios voluntarios, es decir, se dedica a contratar voluntariamente a gente a la que le paga una renta que esa gente acepta para venderle, para alquilarle su tiempo de trabajo, y ese tiempo de trabajo o esos medios materiales que el empresario compra es capaz de transformarlos, incorporando valor añadido y venderlos a unos consumidores que valoran más el producto final que cada una de las partes que compró el empresario, ese empresario obtendrá beneficios y esos beneficios serán el reflejo de que ha coordinado adecuadamente a las dos partes de la cadena, ha coordinado adecuadamente a los factores productivos, trabajadores, terratenientes, otros empresarios de bienes intermedios, les ha aportado suficiente valor para que esos factores productivos acepten participar en ese proceso y a su vez ha coordinado a la otra parte porque les ha proporcionado un bien o servicio que valoran en mayor medida que el tiempo, los recursos que ha tenido que sufragar por el otro lado. Por tanto, el beneficio obtenido en condiciones de cooperación, de intercambio, de relaciones voluntarias, es la ilustración, es la muestra de que todas las partes que han participado en la operación salen beneficiadas. Y el empresario creativo se lleva la recompensa por ser el coordinador, el engranaje, que pone en contacto a todas esas partes y las conduce a obtener un beneficio. Pero el empresario, como promotor, coordinador, impulsor, también puede participar o también se puede dirigir a efectuar o a participar en los medios políticos. Es decir, se puede convertir en un organizador de la rapiña, en lo que vendría a ser una mafia. Organizamos un grupo, ¿para qué? No para proporcionar a los demás los bienes y servicios que desean los demás en cooperación o en coordinación con otras personas que han decidido voluntariamente juntarse con nosotros para
producir esos bienes que les ofrecemos voluntariamente a los demás, sino nos organizamos una banda de criminales para robar, expoliar, esclavizar a los demás. Esos son los medios políticos a los que también puede recurrir un empresario. Como digo, el empresario que recurre a los medios políticos vendría a ser la mafia o, llamémosle, empresario extractivo. Un empresario que se dedica a parasitar al resto de la sociedad. Y en su manera más tosca, que es directamente, pues eso, montar la mafia y asentarte en un sitio y empezar a, como si tuvieras un ganado, a exprimir el ganado, a ordeñar el ganado, pues esa parte de coordinación de la rapiña también tiene su arte, también tiene su dificultad, porque has de evitar que las ovejas se te rebelen, o que se mueran demasiadas ovejas, o que sobreexplotes las ovejas, o que como las estás robando pierdan los incentivos a trabajar y por tanto tengas que promover una cultura estajanovista para conseguir que sigan produciendo y produciendo aunque tú los vayas a expoliar. Es decir, el esclavismo, la economía de rapiña, tiene también su economía. Es una economía absolutamente inmoral, absolutamente criticable, absolutamente repudiable, pero tiene su arte y su ciencia que puede ser objeto de estudio, pero evidentemente para atacar y criticar directamente. Hoy, por fortuna, este empresario extractivo tan chusco, pues no tiene una gran aceptación social, es decir, no hay empresarios que se dediquen directamente a esclavizar a otros empresarios, a otros trabajadores, no hay empresarios que vayan puerta por puerta robando a la sociedad, en esencia porque, por fortuna, la sociedad ya ha interiorizado ciertos valores liberales de igualdad ante la ley, de libertad como prioridad o derecho prioritario, es verdad que muy matizado, pero en general la sociedad no admite que otra persona vaya puerta por puerta robando a los demás o que una persona se convierta en propietario de otra persona. Pero justamente porque la sociedad ha interiorizado el rechazo a este tipo de parasitismo empresarial, de parasitismo social, el empresario extractivo ha tenido que sofisticar la forma de desplegar ese parasitismo, ha tenido que sofisticar la forma de desplegar esa extracción. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues parasitando a través de un entramado que sí tiene legitimidad social para parasitar a la sociedad, que es el Estado. El Estado es un ente con autoridad política, entendiendo autoridad política como la manera para comportarse de formas en las que a los demás no se nos está permitido comportarnos. El señor Montoro, por ser ministro de Hacienda, no por ser Montoro, sino por ser ministro de Hacienda, es decir, por ocupar una posición dentro del Estado, está legitimado para robarnos en cada transacción que realicemos un 21% del precio de esa transacción. O está legitimado a mes retenernos una parte de nuestro salario, o está legitimado a todos los meses de junio completar la mordida que no ha podido completar durante el resto del año para ingresar más dinero a su hacienda particular o a la hacienda del Estado, que es la que él maneja y sobre la que él dispone. De hecho, está tan legitimado que, como decía antes Fernando, si alguien osa rebelarse contra esa potestad, contra esa prerrogativa de Montoro, va directo, a través de varios juicios, etcétera, pero puede ir directo a la cárcel. Es decir, si miramos fríamente la operación, lo que está sucediendo aquí es que un señor llamado Cristóbal Montoro tiene derecho a quitarte a ti la cartera y si tú protestas tiene derecho a secuestrarte y a encerrarte durante varios años en una habitación aislado del resto de la sociedad. Esto que en frío parece aberrante es lo que el Estado consigue legitimar, porque el Estado, como se ha convertido en una especie de la encarnación de la voluntad popular que se ubica por encima de la libertad particular de cada persona, tiene esa hiperlegitimidad para comportarse de maneras distintas a las del resto de las personas. Y esto, en algunos casos, a algunas personas les puede parecer genial, porque gracias a esta hiperlegitimidad, por ejemplo, el estado de bienestar se llega a materializar. El estado de bienestar permite que, como también nos decía antes Fernando, cada cual le robe a su vecino una cantidad de renta, paguemos todos a escote una serie de servicios, redistribuyamos el coste y que aquellas personas que han contribuido menos o que no contribuyen nada, etcétera, puedan seguir recibiendo esos servicios aún
cuando los otros no quieran pagárselos, simplemente porque el Estado impone que así tiene que ser. Por tanto, para un grupo de la sociedad parece que esta hiperlegitimidad del Estado para regular la sociedad y para imponerse sobre la sociedad de formas distintas, ya digo, a lo que tenemos permitido hacer el resto de los mortales, lo típico que se dice de que si cualquier persona se comportara como el Estado llamarías a la policía, porque es así, es decir, el propio Estado viola todos y cada uno de los artículos del Código Penal que él mismo redacta. Esa hiperlegitimidad del Estado es un arma de doble filo porque también puede ser instrumentada por el empresario de tipo extractivo. Entonces, la hiperlegitimidad del Estado actual, la autoridad política del Estado, es instrumentada por el empresario extractivo para seguir parasitando a la sociedad. Si hoy el empresario extractivo no puede parasitar a la sociedad directamente, no puede esclavizar, no puede robar, no puede cometer delitos en sociedad, sí está legitimado a cometer esos delitos a través del Estado, de manera más disimulada, camuflada, pero en definitiva a través del Estado. Y es aquí donde aparecen los famosos rent seekers, los famosos cazadores de rentas, es decir, individuos que se especializan no en proporcionar bienes y servicios que valoran los ciudadanos contratando y negociando con otros factores que pueden contribuir a producir esos bienes y servicios, no. Son agentes que se especializan en cabildear políticamente, en buscar los resquicios legales para aprovecharse de los privilegios o directamente para influir sobre el boletín oficial del Estado para lograr beneficios propios. Beneficios como, por ejemplo, subvenciones estatales, licencias, es decir, solo tú puedes desempeñar este negocio, otros agentes que no tengan esta licencia no pueden entrar en esta industria, regulaciones que sin ser licencias de facto cierran el mercado. Por ejemplo, es necesario que para proveer este bien o servicio se haga en estas condiciones exactas que casualmente solo las pueden cumplir ahora mismo 2 o 3 grandes empresas asentadas. De manera que todas las restantes que podrían proporcionar servicios más o menos análogos, como no se someten a estas regulaciones supuestamente hipergarantistas, que en realidad son barreras de entrada para nuevos entrantes en el mercado, todos esos quedan excluidos y el mercado se les queda reducido a un cortijito de aquellos que han conseguido imponer esa normativa a través del Estado. O también avales. Si yo quiebro, me rescatas. Garantías implícitas para que yo pueda acceder a los mercados financieros en mejores condiciones de financiación. Por tanto, los rent seekers, los cazadores de rentas, que son la versión moderna del empresario extractivo, lo que buscan es atar privilegios a través del Estado para salir beneficiados. Y cuando esos rent seekers se organizan y se profesionalizan de una manera incluso pública y notoria para todos, los llamamos lobbies, grupos de presión. Pero los grupos de presión son simplemente la punta del iceberg de los rent seekers, es decir, ya es la culminación del despropósito de aquí tenemos una serie de agentes organizados para influir sobre el Estado en general en nuestro propio beneficio. Sin embargo, ya digo, no hace falta llegar a un nivel de profesionalización, de organización, de corporativismo tal como para que un rent seeker se transforme en lobby, para que existan cazadores de rentas. Cazadores de rentas los existen múltiples en la medida en que el Estado proporciona incentivos a que existan cazadores de rentas. ¿Y por qué a los políticos también les interesa que existan cazadores de rentas? ¿Por qué a los políticos les interesa que haya empresarios extractivos? Porque ellos mismos pueden salir beneficiados de que existan empresarios extractivos. El político es un agente que cuenta con autoridad política. Cristóbal Montoro, por ser ministro de Hacienda, puede comportarse, como os decía, de formas en las que todos los demás no tenemos derecho a comportarnos. Sin embargo, en teoría, el político no puede aprovechar, no estamos en un estado patrimonialista, no estamos en un estado personalista, en teoría, el político no puede aprovechar el poder político, la autoridad política de la que cuenta en beneficio propio. No puede, por ejemplo, Cristóbal Montoro, llegar y decir, te voy a cobrar un impuesto para quedármelo yo. En principio, eso no se puede hacer. Sin embargo, hay maneras indirectas de capitalizar este poder político. Hay maneras indirectas de monetizar este poder político. Por ejemplo, relacionándose con empresarios extractivos. Yo tengo potestad para encomendarte este contrato público
que va a suponer una transferencia enorme de dinero a tu empresa y tú a cambio me colocas dentro de unos años en tu consejo de administración. Es un ejemplo de corrupción alentada por la existencia de empresarios extractivos, pero que el propio político favorece, porque el propio político tiene el incentivo de tratar de vender, de subastar, de enajenar parte de su potestad política a cambio de pingües ganancias que ha de conseguir de una manera más o menos compatible con la ley, es decir, más o menos compatible con el grado de reprobación pública que toleremos o aceptemos los demás. La prevalencia de cazadores de rentas, de empresarios extractivos, convierte a un sistema económico en un régimen mercantilista o neomercantilista, es decir, un sistema económico donde gran parte de las relaciones económicas, de las transacciones económicas, pasan por el Estado, están sometidas al Estado y son reglamentadas por el Estado en supuesto bienestar general, cuando en realidad no es más que el bienestar particular del político implicado en la venta de su autoridad política y el empresario extractivo implicado en la compra de esa autoridad política. Pero ese Estado neomercantilista, ese régimen neomercantilista, por desgracia tiende a corromper la propia sociedad en la que se implanta. En esencia, primero, porque si tú eres un empresario creativo que estás todo el día bregando con la competencia, con sacar nuevos productos, con satisfacer al consumidor, te resulta mucho más fácil, si tienes esa habilidad social, relacionarte con un político, irte a comer con un político, plantarle una mordida a un político, para obtener el poder de robar al resto de empresarios que están generando riqueza. Es decir, cuando tú creas un modelo de negocio que estás autorizado a robar riqueza a los demás, pues eso, en general, puede resultar mucho más fácil que esforzarte en crear riqueza sin recurrir al parasitismo. Pero es que además, los empresarios extractivos también tienden a desplazar a los empresarios creativos por un segundo motivo. Y es que a los empresarios extractivos les resulta mucho más fácil prevalecer en un mercado que a los empresarios creativos. De manera que incluso aquellos empresarios honrados que no tenían ningún interés, al menos instintivo o inicial, en parasitar a los demás, se ven de alguna manera abocados a este juego perverso. Porque si el empresario de al lado roba, si el empresario de al lado recibe publicidad institucional, si el empresario de al lado recibe algún tipo de prebenda del Estado, si yo no participo en ese mismo juego, estoy jugando con desventaja. Estoy jugando con una pierna rota. Y por eso, incluso el empresario honesto, el creativo, el que podría contribuir a generar riqueza para el resto de la sociedad, termina participando en la pomada, repartiéndose los privilegios, con el político, claro, de la autoridad estatal con la que cuenta la administración pública. Por tanto, el neomercantilismo, la prevalencia de empresarios extractivos, es un virus que hay que erradicar de raíz. Es una corrupción social subyacente, una corrupción económica absoluta que debe ser erradicada de raíz. ¿Y cómo erradicarla? Pues aquí, evidentemente, existen dos potenciales recetas o dos potenciales vías. La primera, que es la que estamos tan habituados a escuchar diariamente en televisión, es incorporando mayores controles internos en el Estado. Es decir, tratar de supervisar más claramente todas las operaciones que realiza el Estado para tratar de erradicar la concesión de cualquier tipo de privilegio a algún empresario a cambio normalmente de algún tipo de contrapartida política para el gobernante de turno. Y desde luego el control, la vigilancia, la transparencia pueden ser herramientas útiles de control cuando el ámbito de actividades de un político es limitado y por tanto el número de actos políticos que tienen que ser controlados, supervisados, es muy reducido. ¿Qué pasa? Cuando un político maneja presupuestos de cientos de miles de millones de euros, cuando un político y toda su legión de burócratas subordinados tienen que regular hasta prácticamente el último detalle de alguna actividad económica, cuando los políticos además, por la naturaleza consustancial a su gestión, tienen un margen razonable de discrecionalidad política, por ejemplo en un concurso público. ¿Cómo evalúas qué empresa merece más recibir esa concesión?
esta, la otra o la de más allá. Hay un margen de indeterminación que es muy difícil valorar de manera objetiva. Cuando todo eso coincide, es imposible fiscalizar todas y cada una de las actividades de la política y de los subordinados de la política, o de los encargados de supervisar que el político no se corrompa. Porque ¿quién vigila al vigilante? ¿Cómo sabemos que el vigilante no se va a corromper vendiendo también a precio de oro su, en última instancia, derecho a actuar políticamente? Porque él es el que da el visto bueno o lo deniega. Es imposible en un estado tan gigantesco como el actual que el empresariado extractivo no prevalezca o no tenga una importancia crucial dentro de nuestra organización económica. De hecho, el país que se suele tomar como referencia de lucha contra la corrupción, de transparencia, de honradez a todos los niveles de la administración y de la sociedad, y es verdad que es un país en general más honesto, más transparente que el resto, es Dinamarca. Dinamarca encabeza el ranking de percepción internacional de corrupción. Es decir, es el país que es percibido internacionalmente por sus propios ciudadanos como el menos corrupto. Bueno, pues en Dinamarca, incluso en Dinamarca, algo huele a podrido. ¿Y por qué? Bueno, en 2005, un estudio que realizaron recientemente Daniel Lamore y Morten Bennetsen, en 2005 hubo una reagrupación municipal en Dinamarca. Esto que también se quiere trasladar aquí, es decir, que no haya ayuntamientos, por ejemplo, de menos de 20.000 habitantes. Entonces, en 2005 se reagrupan ayuntamientos de manera que como mínimo tengan menos de 20.000, o sea, como mínimo tengan 20.000 habitantes, y lo que hacen estos dos economistas es medir cuáles son las consecuencias en aquellos consistorios reagrupados frente a los no reagrupados. Es decir, una vez se reagrupan los municipios, evidentemente el municipio nuevo tiene mayor tamaño, maneja mayor presupuesto, tiene mayor capacidad para otorgar nuevos contratos, nuevas licencias, concesiones, etc. Bueno, lo que descubren estos economistas es que aquellas empresas con conexiones con políticos reelegidos después de la reagrupación municipal, en los años posteriores duplican sus beneficios. Es decir, estas empresas, y además los beneficios se incrementan especialmente en aquellas que tienen una mayor conexión con los servicios públicos, estas empresas recibieron mayor cantidad de favores políticos por parte de aquellos políticos que empezaron a manejar más presupuesto. En principio no tendría por qué haber sido así. Si yo manejo más presupuesto, abro un concurso, y qué casualidad que el concurso lo ganan aquellas mismas empresas que ya lo estaban ganando cuando yo manejaba menor presupuesto, y que además están vinculadas conmigo de alguna manera, por ejemplo, que mi hijo está en el Consejo de Administración, mi mujer está en el Consejo de Administración, etc. Es decir, incluso en Dinamarca hay una corrupción institucionalizada que no es nada transparente, porque esto es un hallazgo que se descubre simplemente mirando dos series, y es, vamos a establecer una variable de control sobre ayuntamientos reagrupados con políticos reelectos, y vamos a ver cómo evolucionan los beneficios de esas empresas que tienen conexión con esos políticos. Pero no hay un control caso por caso. Es una evidencia agregada de que algo, como decía, huele a podrido, pero nada más. No es posible juzgar este político aquí se ha corrompido al darle este contrato a esta empresa. Simplemente parece muy sospechoso que se hayan producido estos hechos, porque además en los beneficios, en los municipios que no se reagruparon, es decir, que ya tenían más de 20.000 habitantes, o que no tuvieron políticos reelectos, esto no sucedió. Por tanto, la vía de pretender controlar toda actividad política para minimizar ese trato, esa relación con el empresario extractivo, no parece ser la más eficaz. ¿Cuál es la más eficaz? Deslegitimar la actuación del Estado en todos los ámbitos posibles. Es decir,
Que el Estado no esté legitimado ni para otorgar contratos públicos, ni para otorgar concesiones, ni para gastar, ni para regular un sector. Es decir, quitarle al Estado su autoridad política para saltarse las reglas que no son de aplicación generalizada a todos los demás mortales. Restablecer la igualdad ante la ley también para el Estado. El Estado no está por encima de la ley. El Estado es un súbdito de la ley y los políticos deben ser súbditos de la ley. Y por tanto, el político no puede otorgar privilegios de ningún tipo a nadie. Y si no puede hacerlo, no habrá margen para que surjan empresarios políticos que intenten llegar a un intercambio, llegar a una compra-venta de esos privilegios políticos a cambio de corromper al político de turno. Por tanto, tenemos que mostrar que el Estado hiperlegitimado actual, el Estado intervencionista actual, es el instrumento imprescindible del parasitismo empresarial, es decir, del peor tipo de empresarios posibles para seguir parasitando al resto de la sociedad. Tenemos que demostrar que el Estado es indispensable para que estos empresarios mafiosos o semimafiosos sigan medrando detrás de una cortina de humo, tras la capa protectora de ese Estado hiperlegitimado. Por eso, en contra de lo que suele decirse, el IBEX 35 o las grandes empresas no son nada partidarias de un sistema liberal. Las grandes empresas lo que quieren es que se les mantenga el cortijo que han obtenido a través de sus chanchullos y de sus negociaciones con los políticos de turno. Quizá se opongan a que el Estado crezca, sobre todo si eso acarrea que van a tener que pagar más impuestos. Pero desde luego no se oponen en absoluto a que el Estado mantenga su forma actual, o no se oponen en absoluto a que las regulaciones que a ellos les benefician desaparezcan. Y en cambio los liberales sí luchamos contra toda forma de Estado, también contra este Estado neomercantilista que privilegia a unos tipos específicos de empresarios. Los empresarios a los que podemos admirar son aquellos que prosperan sin conculcar las libertades de las personas, sin robar a las personas. Pero los empresarios que prevalecen bajo el paraguas estatista actual son empresarios de tipo extractivo. Por eso, como digo, hay que deslegitimar al Estado. Pero para muchos que se oponen a este Estado neomercantilista, pero que adoran el estado de bienestar, esta deslegitimación del Estado les horroriza. Porque claro, si deslegitimas el Estado para unas cosas, también lo estás deslegitimando para otras. Si el Estado no está legitimado a robarte, a regularte, a coaccionarte, no lo está ni para A ni para B. Si el Estado no puede quitarte tu dinero para construir una carretera que construirá una constructora que se va a lucrar precisamente con tu dinero, el Estado tampoco está legitimado para quitarte el dinero y pagar una determinada educación que tú no quieres consumir, porque prefieres que te la proporcione, que te la suministre otro proveedor. Por eso, aunque hay mucha retórica contra la casta empresarial, la oligarquía empresarial, en el fondo lo que se está planteando es simplemente una sustitución de la oligarquía empresarial. Quitar a los empresarios que no son afectos al nuevo régimen que yo quiero imponer para que otros empresarios inexorablemente terminen ocupando ese poder, ese puesto de empresarios extractivos. Y de hecho, la forma que tienen de compatibilizar su oposición al Estado neomercantilista y su defensa del estado de bienestar, que tiene un mismo fundamento, y es la autoridad política del Estado, ya digo, para conculcar las libertades personales, es diciendo, es que el Estado neomercantilista no es fruto de la voluntad general. Tenemos que restablecer una democracia que sea verdaderamente expresión de la voluntad general para que esa democracia rechace el Estado neomercantilista y se limite a implantar un estado de bienestar. O dicho de otra manera, lo que están diciendo es, efectivamente el Estado está legitimado para conculcar las libertades de las personas, pero si colocamos el Estado bajo el control de los buenos, bajo el control de la gente, bajo el control del pueblo, el resultado que arrojará será coacción buena, coacción del estado de bienestar, no coacción mala, no coacción del Estado clientelar o del Estado neomercantilista. Y desde luego podría darse el caso. De hecho, por ejemplo, en los países nórdicos es verdad que han conseguido arrinconar, al menos en mayor medida que aquí,
este Estado neomercantilista y también otras derivaciones como el Estado clientelar del que ha hablado Fernando. Pero también es cierto que precisamente como resistencia a su progresiva marginación o eliminación, el Estado neomercantilista tiene muchas formas de perdurar incluso en una democracia absolutamente expresiva de la voluntad popular. Por ejemplo, repartiendo privilegios al conjunto de la sociedad. Así es como el Estado neomercantilista adopta políticas de tipo gremialista, es decir, cómo extiende los gremios, que son simplemente parcelitas de mercado, troceadas y empaquetadas para empresarios concretos y determinados. De hecho, el gremialismo va normalmente de la mano del mercantilismo. Los dos convivieron y los dos, por cierto, fueron reivindicados y fueron incorporados a su ideario por la versión más sofisticada y más visible de este Estado neomercantilista, que era el fascismo corporativista. Los dos instrumentos, la conciliación y el diálogo con las grandes empresas y la concertación con las grandes empresas, de la mano del gremialismo de los pequeños sectores para asegurarle su parcela de actividad económica en cooperación con otras parcelas de actividad económica. Y de hecho estamos viendo que el gremialismo sí está implantado en amplios sectores de la sociedad. Pensemos el sector del taxi, de los farmacéuticos, de los estancos, de pequeñas empresas que tienen su cuota de mercado porque hay una regulación que las protege o que dificulta que puedan entrar muchos otros competidores y que por tanto no quieren que ese sector se desregule, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gremialismo es verdaderamente pauperizador y aterrador para los propios gremios, porque el gremialismo no solo supone protección para ti cuando estás dentro, también supone absoluta desprotección para ti si llegas a salir del gremio. Precisamente si los gremios son muy cerrados, como tú pierdas tu gremio, estás en la intemperie absoluta. Un mercado, en cambio, ofrece posibilidades múltiples. ¿Que yo no puedo trabajar de esto? Pues me dedico a trabajar de otra cosa. Sobre todo si es un mercado laboral flexible que te permite cambiar de empresa con absoluta facilidad. No tienes por qué tener un gran pánico, especialmente si has acumulado unos mínimos ahorros que te permitan aguantar entre empresa y empresa, o montar tu propia empresa directamente si no quieres ser un trabajador. El mercado libre te ofrece posibilidades múltiples. El mercado hiperregulado, contingentado y repartido entre gremios y entre empresarios extractivos bien afines con el poder político, es un mercado donde no hay libertad absoluta, en absoluto, y donde, por tanto, el que se descuelga lo pasa muy mal. Y por eso, también la oposición social mayoritaria a que se liberalice el mercado. Porque claro, si se liberaliza solo una parte del mercado, yo pierdo mis privilegios y los otros no los pierden, o los pierden más tarde, o ya veremos si los pierden, y por tanto, yo me quedo absolutamente descubierto. Por eso, la democracia, como digo, no es en absoluto garantía de que este Estado neomercantilista y la proliferación de empresarios extractivos vaya a terminar. No digo que no pueda suceder o que no se pueda reducir mucho el grado de extracción de rentas que vivimos actualmente en España, pero desde luego, con un Estado tan gigantesco como el que tenemos y con una capacidad de mutación de los intereses neomercantiles tan grande como existe, es complicado que simplemente por voluntad popular consigamos utilizar el Estado para el bien, es decir, para el supuesto bien del estado de bienestar, y que no conviva con el evidente mal que es el Estado neomercantilista. Y por eso, insisto, la forma y lo que debemos reivindicar absolutamente es que el Estado es el instrumento preferido por los cazadores de rentas, por los empresarios extractivos, y que quienes luchamos contra el Estado también luchamos contra el mercantilismo. Y que de hecho el liberalismo, como oposición a la hiperlegitimidad del Estado, como oposición a la extracción de rentas del Estado, ya sea mediada o no mediada por empresarios, es la única forma de dejar de conseguir acabar con que una parte de la sociedad parasite sistemáticamente a la otra parte de la sociedad. Muchas gracias.